si hay una verdad que no podemos negar, es que todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones que nos agobian, nos entristecen. Todos tenemos situaciones que están más allá de nuestras posibilidades económicas, físicas y personales. El problema, por definición, es muy difícil de resolver o no tiene solución. El día de hoy vamos a estudiar el caso de la resolución de un problema a la luz de la Biblia en la vida de Josué, el patriarca, relacionándolos con problemas similares que tuvieron en la Biblia. ¿Y a qué me estoy refiriendo, mis queridos hermanos? Israel iba a tomar posesión de la tierra de Canaán y tenían que tomar la ciudad de Jericó. ¿Y por qué era problema tomar esta ciudad? Esta ciudad tenía 2 muros. Tenía un alto de 9 metros cada muro. Los restos arqueológicos demuestran que el muro externo tenía un ancho de 1,80 metros, pero el muro interno tenía más de 3 metros de ancho. ¿Cómo lo iba a conquistar Israel, que no tenía ejército? 12 tribus que habían estado caminando por el desierto 40 años. ¿Cómo lo iban a hacer si no tenían arietes, no tenían equipo para poder derribar esas murallas? Entonces, podríamos decir que era un problema sin solución, y esto nos enseña que los problemas son más allá de nuestras fuerzas. Recuerden que los problemas son más allá de nuestras fuerzas. Y los invito a abrir el libro de Éxodo, capítulo 4, del 10 al 12. Éxodo 4, del 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Aquí vemos un problema, y un problema enorme. Dios se le presenta a Moisés y le dice que vaya a libertar al pueblo de Israel. En aquellos días, el siglo XV antes de Cristo, Egipto era el mayor imperio del mundo. Tenían tropas, tenían carros armados, tenían barcos de guerra, y Israel era un esclavo. Y Dios se le presenta a Moisés: anda y preséntate al faraón. Y aquí Moisés responde como lo haría cualquiera de nosotros: ¿cómo lo voy a resolver yo? ¿Cómo voy a pagar una operación en una clínica si no tengo estos ingresos? ¿Cómo voy a conseguir trabajo cuando los negocios están cerrándose por causa del problema que tiene nuestra ciudad y nuestro país? Moisés le dijo a Dios: no sé hablar, no soy fácil de lengua, soy tardo de hablar, soy torpe. Y quizás sea la respuesta que nos damos todos ante las situaciones de la vida. Veamos otro profeta que tuvo un problema parecido. Veamos el libro de Jeremías, capítulo 1, del 6 al 7. Libro de Jeremías, capítulo 1, del 6 al 7. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dios se dirige al profeta Jeremías, que por la respuesta de él parece que era muy joven, era un muchacho, podríamos decir un adolescente, y le manda a predicar a Israel en aquellos días. Pero ¿por qué era un problema grave? Porque los profetas
y sacerdotes de aquellos días le decían al rey que iban a vencer a los asirios, que ellos iban a obtener la victoria, que Dios estaba a favor de ellos. Y un muchacho, hijo de sacerdote, era levita, natural de Anatot, tenía que presentarse ante el rey y decirle: ríndete ante ellos. Lo más probable que le corten la cabeza, lo más probable que no sea creído por nadie. Pero Dios le dice ante este problema: irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. Este problema es común el día de hoy entre el pueblo cristiano. Usted, como creyente en el Dios vivo, debe predicar de arrepentimiento, debe predicar de que la gente debe humillarse ante Dios, pedirle perdón por sus pecados. Y la mayor parte de las iglesias cristianas hablan de prosperidad, hablan de bonanza económica, y la palabra arrepentimiento está lejos. Pero Dios, ¿qué nos dice? Iremos donde Dios nos envíe y diremos lo que Dios nos manda. Un problema grave cuando nadie nos cree, pero que tenemos que seguir adelante. Veamos el libro de Josué, capítulo 1, versículos 5 y 6. La respuesta de Dios: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amados hermanos, los problemas son grandes. Moisés se asustó, Jeremías se asustó, nosotros nos asustamos y es normal que nos asustemos. Son cosas que están más allá de nuestras posibilidades, que están más allá de nuestras fuerzas, pero debemos recordar la respuesta de Dios. Como estuve con Moisés, va a estar contigo, mi amado hermano. ¿Qué te dice Dios? Que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Él va a estar a tu lado siempre. Pero también nos pide una contraparte: esfuérzate y sé valiente. La palabra esfuérzate quiere decir que des todas tus fuerzas en la resolución del problema, que tú des todo tu ahínco. Tienes un problema de salud, ¿qué dieta debo hacer? ¿Qué ejercicio debo hacer? Tienes un problema económico, ¿qué debo emprender? ¿Qué debo estudiar? Debes esforzarte. Debemos recordar que Dios no es Dios de vagos, sino de gente esforzada. Debemos luchar con nuestra fuerza, porque el Señor nos va a dar la victoria. Ahora también debemos entender otra segunda verdad. La primera verdad es que los problemas están más allá de nuestras fuerzas. La segunda verdad es que los problemas nos buscan. Tratamos de vivir una vida pasible, tranquila, en paz con todos, dentro de nuestras posibilidades, alimentarnos lo mejor posible, pero los problemas nos buscan. Veamos el caso de Jeremías, que hace un momento leímos, pero veamos el capítulo 37, versículos 18 y 19. Jeremías 37, del 18 al 19. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo, para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizan diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Un hombre fiel a Dios, un muchacho que le dice a Dios: soy un niño, lo mandan a la cárcel por decir la palabra de Dios. Jeremías le dice: ¿yo qué te hice a ti, rey? ¿Yo qué le hice a tus profetas?
Hace un momento hablábamos que los profetas hablaban de la victoria de Israel, pero eso no era la palabra de Dios. Hoy en día hablan de grandes avivamientos, cuando la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos se enfriarán por haberse multiplicado la maldad. El peligro, el problema lo buscó a Jeremías, lo meten preso a un hombre inocente, un hombre que se dedicó a predicar la palabra de Dios. Y ahora debemos pensar quién lo acusó. Yo les recordaba que Jeremías era de Anatot. Anatot era un pueblo pequeño cerca a Jerusalén, como decir en la actualidad Pascuales cerca de Guayaquil, muy cerca. Y Anatot era un pueblo de levitas, descendientes de Sadoc. Sadoc era el sumo sacerdote en la época del rey David. Y emigró con su familia a este pueblo. Todos los que habitaban en Anatot eran levitas, descendientes de Sadoc, eran sacerdotes. Jeremías era descendiente de sacerdotes, era sacerdote, y quien lo acusan eran los sacerdotes. Muchas veces los que te acusan son tus familiares y amigos. Ese fue el caso de Jeremías. El problema lo buscó, pero lo tuvo. Veamos un problema gravísimo que tuvo el profeta Moisés en el libro de Números, capítulo 12, del 1 al 3. Números, capítulo 12, del 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vemos a una persona que Dios la había escogido. Moisés no alzó la mano y dijo: yo quiero. Dios se le presenta a Moisés. Dios le dice que vaya a hablar con Faraón. Moisés le responde que soy un niño. Y Moisés había caminado con Dios todos estos años. Moisés era el escogido de Dios, pero lo acusan a Moisés ante el pueblo. ¿Y quién lo acusa? Sus dos hermanos, hermanos de padre y madre. No eran hermanos en la fe, no eran hermanos de la tribu, no eran hermanos de la vida, eran hermanos de padre y madre que habían trabajado junto con Moisés. ¿De qué lo acusan? Que se había casado con una extranjera. ¿Cuál es el argumento de ellos? Dios también ha hablado por medio de nosotros. Ellos querían que el pueblo destituya a Moisés. ¿Quién lo acusa? Hermanos. ¿Y qué dice Dios de Moisés? Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y es importante que la Escritura recalque que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había. ¿Por qué? El único hombre que ha estado frente al trono de Dios, aunque lo vio de espaldas a Dios, fue Moisés. Y una señal inequívoca de que Dios camina con usted es su mansedumbre. Si usted grita, si usted insulta, si usted maltrata, si usted pelea, usted no es de Dios. La mansedumbre es la característica del pueblo de Dios. Si el Espíritu Santo mora en su corazón, mora en su cuerpo, mora en su vida, debe ser manso. ¿Qué sucede cuando usted es muy manso? Provoca usted que Dios pelee a su favor. Provoca usted que la pelea ya no sea suya, que el problema ya no sea suyo, sino que el problema sea de Dios. Y recuerde usted
que jamás Dios ha perdido una pelea. Así que el problema lo buscó a Moisés y lo acusaban sus dos hermanos. Triste, pero es una realidad que todos la vivimos. Veamos otro problema y más grave todavía. Veamos al profeta Daniel, capítulo 6, del 3 al 5. Profeta Daniel, capítulo 6, versículos del 3 al 5. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y aquí viene la causa más común de los problemas: la envidia. La envidia. Daniel, ¿qué había hecho de malo? Ser un excelente en su trabajo. Era el mejor, era superior que todos los gobernadores, que todos los ministros. Y estos lo acusan. Y estaban buscando de qué acusarlo. Se inventaban historias. Querían buscarle cuál era el fallo. Daniel no los había ofendido, no los había robado, no había hablado de ellos. Ellos le tenían envidia y era un problema gravísimo, porque querían estos señores que el rey de Babilonia lo queme vivo. Y le encontraron un defecto a Daniel. ¿Y cuál era el defecto? Su relación con la ley de su Dios. Era un hombre fiel a Dios. Y esto es terrible, porque los problemas nos buscan de parte de nuestros amigos, familiares, hermanos, conocidos y desconocidos. Pero los problemas nos buscan. ¿Y qué hacer frente al problema? En la actualidad hay muchos libros sobre esto, estrategias, muchos autores, pero personalmente le recomiendo que se quede con las recomendaciones que Dios le da. Dios nunca se equivoca. Y veamos la primera recomendación que Dios da en Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 7. Humillaos, recalco, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amados hermanos, ¿qué significa humillarte ante Dios? Señor, pequé contra ti, insulté, agravié, robé, estafé, adulteré, forniqué. Usted debe ponerse a cuentas con Dios. No va a poder obtener la victoria con sus problemas si primero no se humilla ante Dios. Arrodíllese, llore ante su trono, reconozca su pecado y apártese de él. El pecado puede ser inclusive para usted muy leve, pero es gravísimo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y a usted le gusta comer comida grasosa, frita, panada, le gusta la salsa de tomate, la mayonesa y está enfermo. Y luego dice: Señor, ¿en qué pecado? Y ese cuerpo, ¿a quién le pertenece? Y ya pecó. Arrepiéntase y apártese de ese pecado. Otro pecado muy común: usted es un analista político y dice que tal político es homosexual, que el otro es bisexual, que el otro es bígamo.
nosotros podemos hablar de terceros. Estamos cerca de las elecciones y yo escucho que todos son analistas políticos, todos tienen documentos, todos tienen información, y lo más triste es que no tenemos nada, simplemente hablamos de acuerdo a nuestros gustos, pero somos ignorantes completos y totales. Repetimos lo que el político de turno dice y pecamos contra Dios, porque el único que juzga es Dios. Para que vea que pecamos muchísimo. No hablemos si hablamos a las espaldas de las personas, o peor aún, si nuestra mente y nuestros ojos están en pecado. Usted tiene que pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. Si usted se ha peleado con un amigo, familiar, pariente, reconcíliese. Esa es la primera estrategia para vencer. Humíllese ante Dios, reconcíliese con el prójimo y apártese de todo pecado, desde el más pequeño hasta el pecado más grande. Y la segunda estrategia, luche a la manera de Dios. Muchas veces parecería un absurdo a la manera de Dios, pero es la forma correcta. Veamos nuestro texto base en Josué capítulo 6, del 1 al 5. Josué capítulo 6, del 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Les tocaba tomar una ciudad fortificada, 2 murallas de 9 metros, muy anchas. No había solución a ese problema. ¿Qué sería lo lógico? Vaya a afilar las espadas, los hombres de guerra vayan a hacer ejercicio, los ingenieros con los obreros construyan torres con arietes y vamos a ganar. Eso es lo lógico, eso es lo inteligente, eso es lo sesudo. Pero ¿qué ordena Dios? Camine alrededor de la ciudad una vez por 6 días y toque la trompeta. Comentario aparte, no es la trompeta que usted se imagina, es un cuerno de carnero. Al 7º día den 7 vueltas a la ciudad. Usted, para obtener la victoria contra los problemas, debe hacerlo al modo de Dios. Siempre al modo de Dios. Y aunque parezca absurdo, risible, es la única forma de obtener la victoria. En la salud, en los problemas económicos, en los problemas laborales. En la actualidad todos nos quejamos, no hay trabajo, no hay negocios, no hay fuentes de ingresos. Y deberíamos recordarnos al profeta Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando se separó de su sobrino Lot? Él se fue al desierto con Dios y Lot se fue a la tierra verde. Lot fracasó y Abraham se hizo riquísimo porque obedeció a Dios. Entonces, mis amados hermanos, en cada situación pida la dirección de Dios para resolverlo a la manera de Dios. Primero le ha pedido perdón a usted a sus pecados, se ha humillado y en la dirección de Dios va a obtener la victoria. Nosotros hace un momento vimos
los problemas del profeta Daniel, del profeta Moisés, de Jeremías, del mismo Josué. Y sabemos por la Biblia que vencieron. Pero, aunque parezca mentira, de las formas más increíbles, porque Dios está con ellos. Y aquí salta una pregunta. ¿Quiere usted que Dios le dé la victoria? Tiene que pedirle perdón a Dios y a todos los que usted ha ofendido. Tiene que refrenar su lengua, mejorar su dieta, empezar a hacer ejercicio, pagar sus deudas ordenadamente para que Dios le dé la victoria. Y vamos a ver el final cuando usted se somete a la voluntad de Dios. Veamos el libro de Josué, capítulo 6, del 15 al 18. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sé que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. 7 veces caminaron alrededor de Jericó y tuvieron la victoria. Y aquí aparece una señora de nombre Rahab, una prostituta, que obedeció la voz de Dios, cuidando a los mensajeros de Dios, y le dio también la victoria a Rahab. Y le dijo Dios a su pueblo, y te lo dice a ti: la victoria es tuya, solamente que no peques. Cuidado que vas a ser maldito, que es el significado del anatema, por seguir el pecado. Amado hermano, Dios le ha dado la victoria en este día. Humíllese ante el Señor, pida perdón por sus pecados, apártese de todo lo malo y lucha a la manera de Dios, pidiendo la bendición y dirección de Dios, porque la victoria es segura en las manos de nuestro Rey. Pero recuerde lo último: apártese del pecado y Dios estará con usted. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y adelante, porque la victoria es de nuestro